Las operaciones entre funciones simplemente es utilizar el álgebra para hacer una suma, una resta, una multiplicación o una división o una función compuesta que la veremos ahorita entre dos funciones o las funciones que se necesiten. Entonces vamos a representar lo siguiente. Esta sería la función f y esta sería la función g. También podrían encontrarla como f de x igual a 2x más 1 o g de x igual a x al cuadrado más 2. ¿Sí? Cualquiera de estas dos formas de representar es exactamente lo mismo. Vamos a utilizar aquí como está, que es f es igual a 2x más 1 y g es igual a x al cuadrado más 1. Si yo quiero sumar estas dos funciones, f más g, simplemente se tendría que hacer f más g es igual a, copio lo que es f, que es 2x más 1, y le sumo la función g, que es x cuadrado más 2. Y la sumo. Como es más acá, no afecta en nada, entonces me queda 2x más 1. Más por más, x al cuadrado, más por más, 2. ¿Sí? Lo único que hice fue destruir los paréntesis. Como son positivos, pues nada cambia, solamente es quitarlos. Y luego miro que puedo sumar. Entonces empiezo por la x mayor que tenga, en este caso es x al cuadrado, entonces no tengo más x cuadrado, entonces me queda igual x cuadrado. Miro lo que sigue en x, que es esta de acá, como no tiene con quién sumar, puedo restar, pues se deja igual, 2x. Y estos dos son los únicos que se pueden operar, que sería 1 más 2, 3. Esa sería la respuesta de f más g. Vamos a hacer en resta g menos f. ¿Listo? G menos f. Entonces dice g primero, voy a copiar g primero, g menos f, igual a g primero, que es x cuadrado, menos, más 2, y a eso le voy a restar lo que dice que es f, que es 2x más 1. Entonces, como son menos, aquí se inciden los paréntesis. Acá hay más, no incidían estos dos, me queda x cuadrado más 2. Me queda igual porque acá hay un más afuera. Pero como este es menos, sí le cambia los signos acá. Menos por más menos, 2x, y menos por más, menos 1. Miro que puedo operar, en este caso el x al cuadrado está acá, no cambia en nada. El menos 2x no tiene con quién, menos 2x. Y este 2 menos 1 me quedaría 1. Positivo, ¿no? 2 positivo menos 1 me da 1 positivo. Esa ya sería la respuesta de g menos f. Si en la actividad encuentran algo como que esté aquí al final, digamos 2, f más g de 2, ¿sí? Que estuviera así, significa que ustedes hacen el proceso normal como lo hicimos, pero al final cambian las x por el número que esté acá. Entonces ustedes lo que tendrían que hacer aquí sería colocar este 2 acá, más 2 por 2 más 3. ¿Sí? Reemplace ese 2 en donde habían x, o el 3 o el 4, el número que hubiera ido y lo reemplazo donde están las x. Y doy un resultado, entonces aquí sería 4, aquí sería 2 por 2, 4, y aquí sería el 3. 4 más 4, 8, más 3, 11. ¿Listo? Eso es en caso de que en la actividad encuentren un número después de haber hecho la función. Primero hacen lo que les expliqué, que es la suma de funciones, y después el número que está aquí lo reemplazan por las x y hallan un valor. ¿Sí? Digamos que acá hubieran encontrado f de x de 1. Entonces reemplazan aquí por 1, aquí por 1, y aquí. Aquí lo hice sin paréntesis, aquí lo hice con paréntesis. Es mejor que lo hagan con paréntesis. Entonces 1 al cuadrado me da 1, 2 por 1 me da 2, más 1, 3 menos 2, 1 menos 2 menos 1, más 1, 0. ¿Listo? Eso es en caso de que encuentren eso. Si encuentran solamente eso, solamente hacen la parte algebraica. Si encuentran esto, hacen el reemplazo y hallan un valor. Vamos a hallar la multiplicación. Entonces vamos a hallar f por g. Entonces dice, coja f, que es 2x más 1, y multiplíquelo por g, que es x cuadrado más 2. La multiplicación se hace lo mismo que en álgebra, el primero por el de acá, que sería 2x al cubo, el primero por el de acá, con signos, más por más, 4x, ahora este por este, más x al cuadrado, más por más, 2 por 1, 2. Y miro a ver qué puedo resolver. En este caso el mayor es este 3, este x a la 3, lo dejo quieto porque no hay con quién. Listo. Luego sigue este, luego sigue este, y luego sigue el 2. En este caso no hubo con qué operar, simplemente este es el resultado de
f de g, de f por g. Ahora la división, dice coja g, que es x al cuadrado, más 2, y divídalo entre 2x más 1. Si se pudiera factorizar, lo factorizaría, o cancelaría algo que se pudiera cancelar. En este caso no se puede hacer nada porque no se pueden cancelar las x, porque tendrían que haber x en todo lado. Bueno, eso ya es de álgebra. Si no se puede hacer nada, queda absolutamente quieto, se deja así. Esa sería la división. Ya les expliqué qué pasa cuando hay el número acá al final y cuando no hay el número, que solamente llega el ejercicio hasta ahí. Bien, ahora vamos a ver una nueva que se llama la función compuesta. La función compuesta es un poquito más difícil de entender de esto que acabamos de hacer. Entonces vamos a hacer de cuenta que tenemos f igual a 3x más 2 y g es igual a x al cuadrado más 1, 2x al cuadrado más 1. Entonces la función compuesta se simboliza de la siguiente manera. Puede ser f compuesta de g, se puede simbolizar así, o se puede simbolizar f compuesta de g. Cualquiera de estas dos cosas es exactamente lo mismo. F compuesta de g. ¿Qué significa? Que voy a coger la función f y donde hayan x voy a colocar la función g. Entonces, para que lo entiendan mejor, vamos a hacerlo acá. Dice f, entonces copio f, 3x más 2. Pero como es compuesta de g, entonces donde hayan x, o sea acá hay una x, voy a poner todo lo que es g. O sea, aquí me quedaría 3, acá hay una x, entonces coloco todo esto, acá. Entonces me quedaría 2x al cuadrado más 1, más 2, que es este 2 de acá. Y resuelvo algebraicamente, que sería 2 por 3, 3 por 2, 6, x al cuadrado, 3 por 1, 3, el 2 lo dejo quieto. Estos dos se pueden sumar, y el otro lo dejo exactamente quieto. Este sería f compuesta de g. También podría ser g compuesta de f. G compuesta de f de x. ¿Listo? Entonces, ¿cómo haría g compuesta de x? Pues cojo g, que es esta, 2x cuadrado más 1, pero donde hayan las x, en este caso solamente hay esta x, voy a colocar lo que valga f. Entonces me quedaría 2, de este 2, en lugar de la x coloco 3x más 2 y el resto lo coloco igual. ¿Sí? Lo único que hice fue reemplazar la x, que estaba acá, por lo que vale f. ¿Listo? Y resuelvo. Acá es un poco más complejo porque deben saber que acá hay un binomio cuadrado perfecto, entonces hay que resolverlo con la fórmula. Acuérdense que cuando esto está así hay que hacer el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el último al cuadrado. Tran y más 1 de este 1 que está acá. Este lo desarrollé en todo esto, ¿no? Que es una fórmula que usted ya la debe manejar, que es la fórmula del binomio. Y acá es un 2, entonces acá es un 2, perdón. Listo. Entonces ya tengo el 2, en lugar de la x coloqué el f, pero como está al cuadrado, desarrollé el cuadrado y el más 1. Ahora miro cómo lo desarrollo por dentro primero. 2, voy a desarrollar esto primero, me daría 9x cuadrado. Esto me daría 2 por 3, 6, por 2, 12, x, más 2 al cuadrado me daría 4, más 1. Lo único que hice fue desarrollar cada cosita acá. Ahora voy a multiplicar este por cada uno de estos de acá. Me quedaría 18x cuadrado, 24x, 8 y el más 1. Ahora miro qué puedo solucionar. Pues acá me queda igual esto porque no hay con quién. Este también, no hay con quién. Y estos dos si se pueden, quedaría 9. Y esta sería la respuesta de f compuesta de g. Aquí tenemos g compuesta de f y f compuesta de g. Ya tengo las dos formas. Ahora, si en determinado caso hubiéramos tenido que fuera f compuesta de g 3, pues al final reemplazo la x por el valor que me están diciendo acá.
6, 3 cuadrado más 5, eso me daría 9, 6 más 5. ¿Listo? Y resuelven esto que está acá. Es muy fácil. Aquí sería 54 más 5, 59. ¿Listo? Y acá, digamos que hubiéramos tenido aquí g compuesta de f de 1. Entonces al final voy a reemplazar por el 1, me quedaría 18, acá hay un 1, 24, aquí un 1, más 9. Aquí me daría 18, porque 1 al cuadrado es 1, por 18 es 18. Aquí me quedaría 24 y aquí me quedaría 9. Esto daría 30, 42 y 9, 51. Y doy el valor nomás. Esto es para encontrar un valor numérico y esto es para desarrollar la f compuesta. ¿Listo? F compuesta de g o g compuesta de f. Nos queda lo último. En la actividad encontrarán ejercicios como f más g más h, digamos de 1, de 1, de 1. Entonces digamos que tiene otra función, x más 1. Entonces aquí lo que tendrían que hacer es primero hacer esto, f de 1, entonces 3 por 1 más 2, digamos que la otra es 2, 1 al cuadrado más 1, y la otra es 1 más 1. ¿Sí? Lo único que hice fue coger cada función, la función f, la función g y la función h, y ponerle el número que me están diciendo ahí. Desarrollarlos, en este caso me quedaría 3 más 2, 5. En el otro me quedaría 1 al cuadrado más 2 por 2, 2 más 1, 3. Y en el último quedaría 2. Y después esto me daría 10. Eso sería cuando encontraran ejercicios de este tipo, en donde hay que reemplazar uno por el otro. También pueden encontrar ejercicios de este tipo que está acá, con la función compuesta, que es un poco más complejito, pero también es sencillo. Pónganle cuidado. Si tenemos, por ejemplo, f compuesta de g, compuesta de h, de 1, ¿qué tengo que hacer? Entonces dice, coja primero, vamos a empezar del paréntesis hacia afuera, entonces coja primero la función g, que es esta, 2x cuadrado más 1, y como es compuesta de h, donde esté la x, voy a colocar la h. Entonces me quedaría 2, en lugar de la x coloco lo que es h, que es x más 1, al cuadrado más 1. Hasta ahora estoy haciendo aquí g compuesta de h. ¿Listo? Hasta ahora lo estoy haciendo. Cogí g, sin tener en cuenta la f, cogí g, y compuesta de h significa que donde hayan las x voy a colocar h. Y voy a resolver, en este caso me va a quedar 2x cuadrado más 2x más 1, solo deben saber ya hacer con la fórmula del binomio, más 1. Esto me quedaría 2x cuadrado más 4x más 2 más 1. O sea, aquí lo que hice fue multiplicar estos por estos de acá. Y el resultado me quedaría 2x cuadrado más 4x más 3. Ya tengo ese resultado. Ahora me dice, me hace falta hallar el último pedazo, ¿no? Porque como les digo, ahí lo único que hallamos fue g compuesta de h. Ahora me falta decir f, que es esta, 3x más 2, compuesta de esto que está acá, que fue lo que acabamos de hacer. Entonces compuesta de eso significa que donde esté esto, donde esté la x, voy a colocar lo que acabé de hallar. O sea, 2x cuadrado más 4x más 3. Y el 2 que está acá. ¿Sí ven? Lo único que coloqué fue la f como estaba, pero donde está la x coloqué lo que me había dado la compuesta anterior. Entonces lo desarrollo igual. Me quedaría 6x cuadrado más 12x más 9 más 2.
y miro que puedo solucionar. En este caso lo único que puedo solucionar son estos dos. Y ya tengo la f compuesta de g compuesta de h. Me falta hallar el de 1. Significa que donde haya en x voy a colocar 1. 6, 1 al cuadrado, más 12, 1, más 11. Esto daría 6, esto daría 12, esto daría 11, esto daría 18, 19, 29. Y ya tengo desarrollado cuánto es el número. Entonces, ya vimos una función, una operación de funciones nueva que se llama la función compuesta, que es esta, que es meter una función dentro de otra función. F compuesta de g, escoger g y meterla dentro de f. Donde hayan las x, coloco todo completico. Sé que este tema, cuando lo empiecen a desarrollar, va a ser un poquito complejo, porque requiere dos cosas: manejar bien el álgebra, ya sea operaciones de entre números y letras normales, de monomios a monomios y polinomios a monomios, así, entre suma, resta, multiplicación y división. Y además de eso, requieren del nuevo conocimiento, que es analizar qué va dentro del otro, ¿sí? Entonces, como es muy complejo, deben hacer la actividad que está en la página 39. Es corta, ¿sí? Son 6 ejercicios en el primero y 8 en el segundo punto, y en el tercer punto son 5 puntos nomás, 5 ejercicios. Son ejercicios como estos, son ejercicios cortos. Espero que hayan entendido. Si no han entendido, si les dificulta, repitan este video. Considero que está bien explicado. Tienen que volver a repetirlo hasta que puedan entender los pasos que hago. Cada ejercicio es diferente porque cada operación que se hace es diferente, pero el procedimiento es el mismo. Como les digo, espero que hayan entendido. Nos vemos en la próxima.